Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión revisaremos las generalidades de los éteres, aldehídos y cetonas. Comencemos. Primeramente, los éteres son derivados alquilados del agua. Esto quiere decir que si tomamos como base a la molécula de agua, obtendríamos un éter acíclico si sustituimos los átomos de hidrógeno de la molécula de agua por dos grupos alquilo o arilo. Algunos ejemplos de este tipo de sustancias son el éter etílico con un átomo de oxígeno unido a dos grupos etilo, el etilmetil-éter con un átomo de oxígeno unido a un grupo etilo y a un grupo metilo, y el N-butil-etil-éter con un átomo de oxígeno unido a un grupo N-butilo y a un grupo etilo. Podemos clasificar a los éteres en dos grandes categorías. Primeramente tenemos a los éteres simétricos. Estos son los éteres donde los dos grupos alquilos unidos al átomo de oxígeno son iguales. Un ejemplo lo vimos con el éter etílico. El segundo grupo de éteres que podemos encontrar son los éteres asimétricos. En este tipo de sustancias los dos grupos alquilos unidos al átomo de oxígeno son diferentes, tal como lo vimos en el ejemplo del N-butil-etil-éter. También podemos encontrar éteres cíclicos. El grupo más representativo de este tipo de compuestos son los llamados epóxidos. Estos epóxidos son éteres cíclicos constituidos por un anillo de 3 átomos. Uno es de oxígeno y 2 son de carbono. Como podemos observar en la figura, a los átomos de carbono del ciclo que forma al epóxido pueden unirse hasta 4 grupos alquilos distintos. Además de los epóxidos, también podemos encontrar otros éteres cíclicos. Por ejemplo, podemos encontrar éteres cíclicos con anillos de 5 integrantes, como lo es el tetrahidrofurano con 4 átomos de carbono y un átomo de oxígeno. O por ejemplo, podemos encontrar éteres cíclicos de 6 componentes, como por ejemplo el 1,4-dioxano, donde tenemos 4 átomos de carbono y 2 átomos de oxígeno. Si analizamos la estructura del grupo éter, vamos a encontrar que el átomo de oxígeno presenta una hibridación de tipo sp3 y que el ángulo de enlace en el grupo éter es de 110 grados. Por otra parte, tenemos a los aldehídos y a las cetonas. Estos compuestos se caracterizan porque presentan dentro de sus estructuras a un grupo carbonilo. Y recordemos que el grupo carbonilo está compuesto por un átomo de carbono que está unido mediante un doble enlace a un átomo de oxígeno. Ahora, todos los compuestos que presentan grupos carbonilos los podemos dividir en dos grandes familias. Si al carbono del grupo carbonilo están unidos una cadena de alquilo y un átomo de hidrógeno, tenemos a un compuesto clasificado como un aldehído. Mientras que si al carbono del grupo carbonilo están unidos dos cadenas alquiladas, entonces tenemos a un grupo cetona. Si analizamos la estructura del grupo carbonilo, vamos a observar que el átomo de carbono posee una hibridación de tipo sp2. Recordemos que esta hibridación de sp2 es típica de los carbonos que presentan un doble enlace. Además, el ángulo de enlace en este caso es de 120 grados. Podemos observar con más detalle todavía la estructura del grupo carbonilo. En la pantalla vemos que el grupo carbonilo tiene un carbono que forma 3 enlaces sigmas y un enlace pi. Los enlaces sencillos del carbono se están formando mediante traslape de orbitales híbridos de tipo sp2, mientras que el doble enlace carbono-oxígeno se forma por traslape de un orbital de tipo p del carbono con un orbital de tipo p del oxígeno. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.